compartir este espacio con ustedes porque en la UMA nos gusta mucho fomentar, generar aprendizaje a través de comunidades de diálogo en donde le apostamos a la metodología de inteligencia colectiva. Y yo estoy viendo ahorita que hay un montón de personas conectadas, entonces creo que hay mucha inteligencia colectiva de la cual en un momento vamos a, pues seguro, generar aprendizajes valiosísimos a través de la conversación con Delfín, que es un experto en el tema, y sobre todo de las preguntas que nos estaremos haciendo y que en colectivo seguro vamos a generar otro tipo de pensamiento. Bueno, Delfín, como lo dijo Bere, además de que presentó su bio, es un colega de la UMA desde que la UMA inició. Él ha estado a cargo del codiseño de una línea curricular base de uno de nuestros ejes más importantes, el eje de agencia de cambio, y la línea curricular es la línea de sostenibilidad ambiental. En esa línea, además de que fue codiseñador, también es docente de dos de los seminarios más importantes que tenemos, que son modelos de diseño regenerativo y problemas socioambientales de la actualidad. Cuando Bere me externó esta invitación, definitivamente lo primero en quien pensé fue en Delfín, por toda su experiencia en estos temas, pero sobre todo porque Delfín es una persona muy objetiva al abordar esto y me gusta mucho. Tiene un pensamiento crítico que es muy puntual y que nos hace pues tener reflexiones profundas respecto a estos temas que ahorita más que nunca necesitamos abordar desde esta objetividad. Entonces, pues otra vez, mi colega Delfín, muchas gracias por aceptar la invitación. Y a mí me gustaría empezar antes recalcando la importancia que cada vez que en una comunidad de diálogo vamos a empezar a hacer un análisis, una reflexión respecto de un fenómeno, es muy importante construir conceptos primero, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, ahorita vamos a hablar ya no necesitamos proyectos sostenibles, requerimos procesos regenerativos. Y a veces es muy complejo al principio entender qué es sostenible, a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad o qué es sostenible y qué es regenerativo y por qué ya no necesitamos proyectos sostenibles y sí necesitamos procesos regenerativos. Entonces, me gustaría que empezáramos con eso para abrir la conversación. Entonces, pues bienvenido, Delfín. Sí, muchas gracias, Bere y Karina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que estamos teniendo enfrente es justo uno de los puntos, yo creo que más emocionantes en los cuales, de la humanidad, en los cuales podríamos estar vivos o presenciarlo enfrente de nosotros. Y es que en la actualidad se están poniendo en duda y en cuestionamiento casi la gran mayoría de los modelos y las estructuras que nuestras sociedades a nivel planetario han desarrollado, ¿no? Y esto va pues, desde el modelo económico, los modelos políticos, la estructura de la familia, las dinámicas laborales, ¿no? Y en sí, todo esto asoma a que una de las grandes cosas que se están poniendo en duda es, uno, digamos, el comportamiento de la humanidad a nivel de la escala que ya abarca, ¿no? Tanto su requerimiento de productos o de recursos para satisfacer sus necesidades, como su capacidad inventiva y creativa, que deriva específicamente en el área del diseño. Y el diseño es algo que no solo atañe a arquitectos, ingenieros, industriales, diseñadores gráficos, sino en realidad el diseño lo abarca todo. Todo lo que nos rodea y todo el lugar en el que estamos, ustedes, cada uno de ustedes en su casa, fue diseñado. Pero también nuestros sistemas políticos, la tiendita de la esquina, el sistema financiero, todo deriva de una cascada de pensamiento que puede tener ciertos niveles conscientes y ciertos niveles inconscientes que derivan en el resultado final. La sostenibilidad es una propuesta que emerge en el 87 del siglo pasado y, y lo que plantea es una nueva manera en la cual se podrían empezar a tomar las decisiones respecto a los diseños que la humanidad hace. Sin embargo, la propuesta de la sostenibilidad llegó en un momento adecuado
en un momento que era el preámbulo de la verdadera situación que ahorita ya tenemos patente a nivel global en términos del desbalance ambiental y de la caída de las estructuras sociales. Y funcionó muchísimo, solo que no es suficiente. Para el momento en el que vamos no es suficiente. Y lo que sucede con la sostenibilidad es que sigue atañida o arraigada a toda una estructura de creencias y filosofías que pertenecen a un paradigma pasado. La sostenibilidad fundamentalmente plantea una dinámica de desarrollo socioeconómico, que hay muchísimos autores que critican el postulado de desarrollo, indican que es más bien una propuesta de crecimiento y que en el mejor de los casos toma en cuenta aspectos ambientales. Y esto lo podemos ver patente en casi la gran mayoría de los proyectos que se enarbolan como una propuesta de sostenibilidad o una declaratoria de sostenibilidad hacia el mundo. La gran parte de ellos, si son exitosos, porque tienen un muy buen planteamiento de negocio o financiero, que tienen algún tipo de repercusiones en el bienestar social, pero que en realidad no están haciendo muchísimo en el área del medio ambiente y la relación humana. En contraposición con esto, la regeneración, que es una idea que también tiene varias décadas y que ha tenido, o sea, que ha tenido y que ha presenciado un crecimiento en su entendimiento, porque una vez que construyes los conceptos, después viene todo un proceso de entender qué es lo que construiste, y también del desarrollo de capacidades humanas, sociales y del medio construido y diseñado para poder efectuar esta nueva propuesta. Esta propuesta deriva de un pensamiento distinto que fundamentalmente, a diferencia de la sostenibilidad que plantea y está centrada en la resolución de problemas, la regeneración lo que busca es la realización del potencial. Y en vez de generar en su gran mayoría como la sostenibilidad que está más enfocada en problemas y por ello llega a soluciones técnicas, al buscar la realización del potencial, lo que genera la regeneración no son proyectos regenerativos, sino lo que genera el pensamiento regenerativo es la necesidad de la construcción de procesos que tengan fundamentalmente una característica y es que tengan una secuenciación de puntos de agregación de valor al proceso mismo, con lo cual al final vas a tener un cambio relacional en términos de lo que emerja como proyecto en las dinámicas de interacción que tiene esto que diseñas con el entorno en múltiples niveles. Para ahondar un poco con esto, preparé una presentación que nos vamos a ir rápido, es prácticamente imágenes. Entonces me gustaría compartir con ustedes pantalla. Um, Muy bien. Pues voy a empezar justamente con algunas de las imágenes que predominan a nivel global. Y esto es imágenes que denotan o que nos permiten ver a la distancia patrones observados en todo el mundo. Este es el basurero de la Ciudad de México, ¿no? Esta foto fue tomada hace varios años, pero la situación sigue igual. Es el basurero más grande del país y plantea muchas cosas añadidas a esto. Las redes de manejo y de producción de productos y servicios y la cadena posterior de desecho apropiado o no apropiado de estos mismos. Esta es una fotografía del este de la Ciudad de México en donde vemos una expansión enorme de las ciudades, que es un patrón observado a nivel global. Desde los 90 cruzamos las proporciones donde más población vivía en grandes aglomeraciones urbanas que el total de población global que vivía en zonas rurales, y esto incentivó procesos importantes de degradación ambiental debido a que estas grandes urbes, este proceso urbano que acontece, pues necesita muchos recursos para satisfacer sus necesidades. Esta es una imagen de la central de abastos. Está desde el aire, pero si se fijan, lo que se ve
al lado de estos grandes galerones son trailers. Y esto nos da más o menos la escala de lo que estamos viendo, ¿no? Y esto es algo patente en todo el mundo, ¿no? Este es un tianguis, el tianguis más famoso de la Ciudad de México, el tianguis de Tepito. Se dice que ahí uno puede conseguir lo que quiera, ¿no? Pero es la ocupación del espacio público por justamente la compra y venta de cosas que satisfacen las necesidades humanas. ¿Y a qué voy con esto? Todo esto deriva, esto digamos que es la práctica común, ¿no? Y la práctica común tiene que ver con todos estos efectos que tenemos. Y si analizamos cómo viene esto, y voy a tomar unas láminas que fueron facilitadas por un querido compañero también de la Universidad del Medio Ambiente, Federico Llamas, que aparte de ser socio fundador, estuvo en la dirección general de la universidad durante mucho tiempo, y es un gran maestro. Y él plantea que hay justamente una serie de modelos que podemos estructurar, con los cuales podemos estructurar cómo pensamos el hacer las cosas. El modelo actual lo que se plantea es que básicamente el ecosistema, el sistema vivo y natural en el cual habitamos, que tiene una escala de carácter planetario, es un subsistema de un sistema de orden mayor al cual la humanidad le ha llamado economía, ¿no? Esto plantea que produce recursos para la extracción y que asimila los desechos generados por otros sectores, devolviéndolos hacia este sistema ecosistémico. Después hay un modelo que es justamente el que atañe a la sostenibilidad, el cual se plantea que es el modelo de balance, en donde se ubica a la economía como un sistema que conecta a la sociedad y a los ecosistemas. Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un trecho bastante grande y como comentábamos hace rato, la gran mayoría de los proyectos no generan en realidad este balance. Y este balance en realidad es poco probable si planteas que estas esferas, de las cuales son los tres pilares de la sostenibilidad, tienen un mismo nivel categórico. Y ese es uno de los principales asuntos con el paradigma del cual deriva la sostenibilidad. Y como les comentaba, lo que plantea es un desarrollo socioeconómico que tiene a bien contemplar aspectos ambientales, ¿no? Y luego está el modelo real, que esto lo aprendimos la humanidad desde hace muchos miles de años y ahorita está recuperándose. Y lo que sucede es que desde la visión de este modelo, que es una observación de cómo está estructurado el sistema al cual pertenecemos, la economía es un subsistema de un sistema mayor que es la sociedad y la sociedad es un subsistema de un sistema de orden mayor que es el entorno natural. Esto deriva de dos características fundamentales que sustentan estas nuevas perspectivas de diseño que están ancladas a otros paradigmas y es la visión de sistemas anidados y sobre todo la perspectiva de los sistemas vivos, ¿no? Una pregunta interesante es si todo lo que nos rodea es diseño y este diseño puede incluir, por ejemplo, las tienditas o el banco o las calles o las banquetas, los espacios públicos, y también lo podemos llevar incluso a un nivel, digamos, atómico en términos de que nuestras relaciones interpersonales también son diseñadas. Cómo estructurar el modelo de pensamiento de distinta manera cambia nuestra práctica de diseño. Y eso es lo que se está planteando en la actualidad. Eh, Stephen Harding plantea que lo que se ha seguido y lo que todavía plantea la sostenibilidad es justamente lo que él llama el crecimiento suicida, y es que la economía está por encima de todo lo demás, inclusive la dignidad humana, ¿no? Y en este sentido, parafrasearé un poco a un querido maestro que se llama Jorge Calvillo. Lo que se plantea son dos visiones de mundo. Dos visiones de mundo en donde esto empieza a determinar, el cómo ves el mundo determina cuál es tu nivel de interacción y de acción, y el nivel... ¿Se cambió la pantalla? Y ya. Ya está. Creo que ya regresó. Este, la visión de mundo es el punto crucial de transformación que la humanidad está necesitando en la actualidad. Y esto deriva hasta el grado de que estas visiones
Está la actual, que plantea la construcción de un mundo homogéneo, ¿no? De baja diversidad, o está una visión histórica que la humanidad ha tenido y que ahorita está resurgiendo, en donde hay un gran valor hacia lo que representa la diversidad y la enorme robustez que los sistemas pueden tener ante la observancia de la diversidad. Y esto tiene que ver con cómo la naturaleza se construye a sí misma y la regeneración tiene un eje fundamental que es la noción de la perspectiva de los sistemas vivos, que plantea que es a través de cómo funcionan los sistemas vivos cómo podemos transformar la manera en la que la humanidad está actuando. Y esto es básicamente a través de construir capacidades en poder generar calidad en las relaciones que establecemos. Y para esto la teoría regenerativa toma varias vertientes, bueno, varias corrientes de pensamiento, y una es tener en claro que la visión de sistemas anidados, ¿no? Que hay un gran orden que brinda organización al universo, y es que hay sistemas que son más grandes que contienen sistemas pequeños, que contienen cada vez sistemas más pequeños, ¿no? Es algo que aprendimos del entorno en el que vivimos. Y en este sentido, por ejemplo, la biosfera, esta gran esfera viva que habita el planeta, deriva de tres grandes esferas, que son la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, las cuales no tienen vida. Pero la biosfera emerge, es decir, es una propiedad emergente de un sistema no vivo, y como tal, cubre entonces la superficie de la Tierra. En esta imagen lo que tenemos es un corte en la parte de atrás de un árbol que se llama secuoya, que está en los redwoods en Estados Unidos, es el individuo arbóreo más alto del mundo, y resulta que 99% de la materia que constituye la biomasa de una secuoya es materia muerta. En sí solo está vivo lo que se llama el cambium, que es las células que están entre la corteza y el duramen, que es la madera del árbol. En una manera analógica, si vemos un corte de la Tierra, que es el que está enfrente, tan solo una pequeñita superficie, una capa muy delgada, está cubriendo la totalidad del planeta y tiene esta característica de estar viva. Si nos vamos a realmente en dónde estamos, ¿no? Nosotros estamos aquí, en una gran galaxia, y ese lugar en donde estamos, ¿no? Todos reconocerán esta imagen, se le llama el planeta Tierra. Y el planeta Tierra es esta pequeña pelotita que anda por el universo a muy altas velocidades, ¿no? Y lo que ocurre es que por más lejos que la humanidad ha logrado ver hacia afuera, por telescopios y por sondas espaciales y todo eso, hemos encontrado una infinidad de cosas, pero solo hay una cosa que no hemos logrado encontrar en otro lugar, y eso es la vida misma. Esto hace y constituye a la vida como la cosa más rara que conocemos en el universo. Y algo interesante de esto es que si encontráramos o guardáramos las proporciones de esto, es como si encontráramos un pequeño grano de arena, solo uno, que está cubierto con una capa particular. Digamos, en esta analogía, esta capa particular sería la capa que cubre en su totalidad al planeta y que está viva. Y esta capa no es cualquier capa, es una capa que es capaz de transducir la energía del Sol y cambiarla a otras formas de energía para construir complejidad. Esto es una cosa rarísima. Si encontráramos un pequeño grano de arena cubierto con una capa que es capaz de construir complejidad, imagínense el valor que tendría esta capa en el mercado. Ahora, lo sorprendente es que nosotros los humanos somos vida. Somos parte de eso que sabemos que es lo más raro del universo. Esta propiedad emergente del planeta Tierra que es capaz de transducir la energía y construir complejidad. En sí, nuestra especie es una fuerza que complejiza dentro de un sistema que ha complejizado la faz de la Tierra. Ahora voy a retomar unas palabras de Fritjof Capra, un gran escritor que dice que para obtener resultados diferentes requerimos hacer las cosas de manera diferente. Y para poder hacer las cosas de manera diferente requerimos poder pensar diferente.
pero fundamentalmente para poder pensar distinto, necesitamos ser diferentes. Él apunta hacia un lugar que no estaba integrado desde el paradigma de la sostenibilidad, y es que el cambio que se necesita en la actualidad es una profunda transformación del ser humano a nivel planetario. Y eso es algo que sí está abarcando la teoría del diseño y del desarrollo regenerativo. El diseño y el desarrollo regenerativo justamente lo que está planteando es que para poder transformar el desenvolvimiento y la actitud, la manera relacional con que la humanidad construye calidad en su entorno, lo primero que tiene que transformar la humanidad es la forma en la que es. Sim van der Riem ya ubicaba esto en lo que llama el diseño ecológico, y el diseño regenerativo se encuentra dentro de este paraguas. El diseño ecológico es un gran paraguas de muchas teorías de diseño que abarcan distintos aspectos desde los técnicos hasta los filosóficos y que buscan entrelazar los propósitos humanos de forma cuidadosa con los patrones y flujos del mundo natural. Y esta intersección entre la tecnósfera, que es esta esfera diseñada para el soporte de las civilizaciones humanas, y la ecósfera, que es esta esfera viva que permite el desarrollo de la vida a nivel planetario, es lo que Simbar de Rim llama el diseño ecológico. A esto, Stefan Harding, que mencionamos anteriormente, le llama el desarrollo inteligente, a contraposición del crecimiento suicida, del cual hablaba cuando se enmarcaban las cosas desde el nivel técnico. En el desarrollo inteligente, la economía es un subsistema de un sistema de orden mayor que es un sistema vivo de carácter planetario. Y en términos regenerativos, tenemos varios marcos de trabajo, se trabaja mucho con marcos de trabajo. Vamos a detenernos un poco en este, que es, digamos, la parte central de la plática que les quiero dar. En esta gráfica lo que tenemos es dos ejes. El eje de las X habla del nivel de energía que requieres. Del lado izquierdo, en los negativos, requieres más energía en términos de los distintos tipos de energía, horas, persona, de pensamiento, de agrupación, de dinero, ¿no? Energía eléctrica, ¿no? Y del otro lado lo que sucede es que empiezas a necesitar menos energía. Y en el eje de las Y tienes que hacia abajo planteas la degradación del sistema y hacia arriba tienes una creciente capacidad regenerativa. Si nos fijamos en la parte de abajo a la derecha, en la parte más roja tenemos lo que se llama la práctica común, que Corkston lo llama estar a un paso de romper la ley. Es decir, básicamente cumplir con la ley para evitar acciones legales en tu contra, ¿no? Ya sea una empresa o una persona o lo que sea. Curiosamente, este marco de trabajo desarrollado por Bill Reed, que es uno de los, es perteneciente a Regenesis Group, que es el grupo que mayor vanguardia tiene en la exposición de la teoría de diseño regenerativo y que lleva cerca de 25 años generando marcos de trabajo para el diseño de procesos regenerativos. Él plantea que, pues extrañamente, este punto más bajo de degradación no es en realidad la práctica común. A nivel generalizado, el patrón observado a nivel global es que la humanidad no es capaz ni siquiera de cumplir con el acuerdo de voluntad social que incluye el cumplir con la ley. La mayoría de las empresas, de las dinámicas, están buscando saltarse lo que busca la ley, que es la preservación del bienestar común a través, digamos, de una estructura ética que constituye pues las constituciones y los marcos regulatorios de los países, ¿no? Si subimos un poco más, lo que encontramos es que hay una dinámica que requiere menos energía, pero que sigue degradando el entorno, que es, digamos, lo verde, ¿no? El pensamiento verde o el movimiento verde a nivel internacional. El movimiento verde plantea la capacidad humana de generar un mejoramiento relativo en su desempeño relacional. Para esto emergieron distintos sistemas de certificación, desde los comunitarios hasta las certificaciones con instituciones particulares que se basan en manuales de mejores prácticas. Esto lo que plantea es que podemos mejorar relativamente nuestro actuar como especie a nivel planetario sin que esto implique que dejemos de presentar o de generar daños y alteraciones profundas a los sistemas ecológicos
que nos rodean. Si subimos un poco, encontramos justamente el punto de la sostenibilidad o el punto XY neutral. William McDonald dice que es ser 100% menos malo. Y en este sentido, lo que se plantea es que si una empresa produce 700 toneladas de CO2, ¿no? Lo que hace la sostenibilidad desde el pensamiento del desarrollo de capacidades técnicas es buscar que esas 700 toneladas sean absorbidas por otro lugar. Entonces esta empresa compra hectáreas de bosque para asegurar un sumidero de CO2, ¿no? Entonces, más 700 toneladas menos 700 toneladas, lo que te da es un resultante neta cero, ¿no? Esto implica que estás en un punto de sostenibilidad, es decir, las cosas se pueden sostener, pero no has cambiado la esencia del ser de la humanidad. La humanidad sigue operando desde el mismo lugar en el cual no puede más que generar efectos de degradación en el entorno, ¿no? Bill Reed lleva esto de ser 100% menos malo todavía más allá y a mí me encanta la manera en la que él lo explica. Él plantea que decir que yo ahora soy 100% menos malo significaría o sería lo mismo que decir que yo antes era verbal, psicológica y físicamente violento con todas las personas con las que me encontraba. Pero ahora que soy 100% menos malo, solo lo hago una vez cada 3 días, ¿no? O cada 2 días. Entonces, un día trato muy mal a la gente que me rodea, al día siguiente lo trato amorosamente, entonces 1 más 1 menos 1 me da 0 y me encuentro en una relación sostenible, ¿no? La cual no implica que deje de ser completamente tóxica, ¿no? Si subimos un poco más, encontramos el ejemplo o el área o el campo de las acciones de restauración que la humanidad hace a nivel global y tenemos grandes efectos y grandes ejemplos de esto. La restauración es una de las maneras en las cuales la humanidad empieza a tener acciones específicas que contravienen por completo los efectos negativos porque los reducen al grado de que dejan de existir. Pero lo hace no a través de cambiar ciertas prácticas negativas, sino a través de mitigar mediante otras prácticas la salud de los ecosistemas. La reforestación es un ejemplo de eso, aunque en la gran mayoría de las reforestaciones a nivel global tenemos supervivencia que van o niveles de establecimiento de plantas que van entre un 10 y un 20%, cuando tendríamos la capacidad de hacer que todas las plantas que se ponen en un lugar pudieran establecerse, ¿no? También, y lo que sucede con la restauración es que es la humanidad haciendo cosas para la naturaleza. Y esto es muy importante, no podemos dejar, ¿no?, ninguno de estos niveles. En realidad no es que el que cumplamos con la ley esté mal, pero el solo cumplir con la ley no es suficiente. El solo tener mejoramientos relativos y manuales de mejores prácticas no es suficiente. El ser menos violento con nuestro entorno y solo hacerlo cada 2 días no es suficiente. Incluso el apoyar a los sistemas que nos rodean, propiciando reponer las piezas que les faltan, resulta que tampoco es suficiente. Entonces tenemos que ir mucho más allá. El siguiente campo de pensamiento es el de la reconciliación. Y esto plantea el poder reintegrar a la humanidad como una parte esencial de los sistemas vivos en los cuales cohabita. Esto tiene que ver desde los niveles filosóficos y que nuestras creencias, nuestras filosofías y los principios con los cuales gobernamos nuestras decisiones y nuestras acciones estén vinculadas con algo que vaya mucho más allá de nosotros mismos. Algo importante es que a partir de que cruzamos la línea hacia donde requerimos menos energía y trascendemos lo sostenible, también trascendemos un gran nivel en el nivel de integración de conciencia humana, y es que la conciencia deja de ser solo antropocéntrica. Es decir, el nivel de conciencia y lo que busca la humanidad no solo busca el beneficio de la humanidad misma, sino empieza a buscar el beneficio de sistemas que van más allá de nosotros. Por eso es que la restauración y la reconciliación se encuentran de este lado. Más arriba se encuentra el espacio y el campo de la regeneración, donde la humanidad participa como naturaleza y logra generar vinculaciones relacionales de tal calidad
en medida que podemos coevolucionar. Los sistemas humanos son capaces de coevolucionar con el sistema vivo completo que es de carácter planetario. Y el carácter planetario es esencial y es porque somos la especie que toma decisiones, la especie que está presente a nivel de todo el globo terráqueo y que sus decisiones afectan a nivel de la totalitud o la totalidad de esta pelotita en la cual vamos viajando en el universo. Entonces, hay toda una serie de actitudes y de proyectos que giran en torno a paradigmas pasados que tienen que ver mucho con los sistemas económicos y todo esto, pero tienen ciertas características. Uno es que se basan en un sistema que está estructurado en torno a la escasez. Entonces, es decir, la escasez determina qué cosas suceden. Están ejecutados a través de la construcción de relaciones de competencia. Plantean que la economía está por encima de todo lo demás, siguiendo un principio de la ley del mercado, y están estructurados fundamentalmente ante la subdivisión del territorio y de la especie humana en estas grandes estructuras que llamamos naciones, ¿no? Por otro lado, están estas miradas al nuevo paradigma que plantean que tienen que estar basadas nuestras acciones y decisiones en un sistema que gira en torno a la abundancia que la naturaleza, que somos nosotros mismos, es capaz de generar y que lleva 3.800 millones de años construyendo a nivel de este planeta. Están basados en la construcción de relaciones de carácter cooperativo, tienen la visión de los sistemas vivos por encima de todo lo demás, tiene un desarrollo profundo de ecología humana en torno a las decisiones y sobre todo parte de una cosa muy importante que es la noción de especie. La humanidad tiene que transformarse al grado de considerar que lo que estamos siendo y las funciones que estamos ejecutando a nivel de planeta derivan de una noción de especie. Tenemos que empezar a tomar las decisiones desde la noción de que somos esta especie planetaria que tiene efectos de carácter planetario. Y en este sentido, las vertientes que derivan de paradigmas o de estructuras de desenvolvimiento humano, que son las que hemos venido haciendo durante pues, cerca de pues, más de 200 años, están fundamentalmente centrados en proyectos que solucionan problemas. Y ese es uno de los ejes fundamentales de la sumatoria neta cero que plantea la sostenibilidad. En cambio, la visión hacia estos nuevos paradigmas, hacia esta nueva en forma de interpretarnos como especie de carácter planetario en todas las virtudes creativas que tenemos, es algo que está centrado en el desarrollo de procesos de agregación de valor al sistema al cual pertenecemos, que es fundamentalmente uno de los pilares que sustentan el pensamiento regenerativo en la actualidad. La regeneración tiene una hipótesis bastante sencilla y es que todo diseño humano tiene el potencial de regenerar el lugar en el que está. Y como platicábamos hace rato, el diseño humano abarca todo lo que nos rodea. Todo, desde la tiendita a la cual vamos todos los días, el cine, las películas, los escritos, los libros, las noticias, los sistemas de comunicación, pero también los sistemas relacionales, ¿no? Nosotros de forma consciente o inconsciente tomamos decisiones y con ello diseñamos el modelo del mundo que nos rodea. Esto implica que también de forma consciente o inconsciente diseñamos las relaciones personales que tenemos. Si estas son tóxicas o si son de carácter regenerativo, es una toma de decisión consciente que la humanidad en este momento tiene que enfrentar. Y lo que ha sucedido es que estamos pues, no solo entrenados, sino amaestrados a observar los problemas. Tenemos también, aparte de ser antropocentristas, ¿no? Egocentristas, un problemocentrismo creciente en todo lo que hacemos, ¿no? Centralizamos todo en los problemas y buscamos resolver los problemas ante cualquier cosa.
Y esto estipula una cadena, una cascada de pensamiento específica que deriva en aquello que siempre hemos hecho durante siglos, ¿no? Y que los resultados patentes los tenemos en la actualidad. Solo observar los problemas no es suficiente, ¿no? Solo buscar la solución de los problemas no es suficiente. En este sentido, desde la perspectiva de la regeneración, si aparte, además de tener conciencia de cuáles son los problemas que enfrentamos, tenemos que hacer grandes esfuerzos por buscar entender el lugar de manera profunda para permitir al lugar en el que habitamos realizar su propio potencial con todo lo que conlleva. Una gran diferencia desde la perspectiva regenerativa es que no busca analizar los sitios, sino busca entender los lugares. Y eso plantea que unas coordenadas geográficas no solo son un punto en un mapa como es un sitio, sino son una dinámica viva. Un lugar está vivo y es un sistema, es una entidad per se que tiene relaciones dinámicas con sistemas de orden mayor y con sistemas más pequeños. Es observar cuál es el potencial de todos los componentes que coexisten y coevolucionan a diario en ese lugar específico. Aparte de que con esto, al lograr realizar el potencial, que es mirar aquello que ya somos, que no ha sido logrado o que no hemos logrado expresar, ¿no? Y que se plantea en el futuro, al realizarlo lo que hacemos es que el futuro suceda en el presente. Y con eso, fundamentalmente lo que sucede es que la realidad se actualiza. Tenemos la capacidad a través de la cascada de pensamiento y del proceso que diseñemos para lograr las cosas, de actualizar la realidad y ponerla a la altura de las circunstancias en las que habitamos. En este sentido, observar el potencial plantearía preguntas. Delfín, disculpa que te interrumpa, pero ya estamos en casi tiempo para iniciar el espacio de las preguntas y hay muchas, entonces para ir cerrando. Sí, estoy midiendo aquí el tiempo también. Una de las preguntas que habría que derivan de la visión del potencial es, por ejemplo, ¿cuál sería la función ecológica de la humanidad a nivel planetario? ¿No? Em, y esto tiene que ver con recordar cuáles han sido los diseños que la humanidad ha hecho eh, desde el inicio que empezó a habitar los lugares y cómo se relacionaba con estos lugares. Otra gran diferencia es cambiar el desarrollo de proyectos basados en el conocimiento a llevar los proyectos y los procesos que diseñamos a través del entendimiento profundo. Y la principal diferencia entre estas dos es que el conocimiento es transferible. Yo les puedo dar un libro y transferirles el conocimiento de cómo hacer álgebra, pero no les puedo transferir el cómo yo entiendo hacer una ecuación o hacer una suma simple como el 2 más 2. El entendimiento es crucial y entonces los procesos tienen que estar basados en la construcción de entendimiento profundo. Y si este entendimiento profundo, aparte de estar construido de una manera cualitativa, es compartido, podemos generar procesos donde generemos entendimientos compartidos del lugar que habitamos. Eh, Esto lo que plantea es que nos da la posibilidad de transformar la narrativa importante. Y esa es una de las cosas que necesitamos hacer de forma pronta y expedita. Por otro lado, la regeneración, a diferencia de las corrientes de diseño tradicional, busca estructurar el pensamiento a través del entendimiento y de la observación de los patrones que existen en el sistema que habitamos y no en la fragmentación del pensamiento a través de fragmentar el entorno que nos rodea. Y este es también uno de los pilares de cómo pensar las cosas para poder generar sistemas mejores. Ahora, en medida de poder transformar la forma en la que los humanos habitamos la Tierra, podríamos generar preguntas que derivan de los patrones, del entendimiento y del potencial. Y estos son tres, por ejemplo. ¿Qué aportación única de agregación de valor puedo yo como persona hacer al sistema de orden mayor en el que me encuentro?
¿Qué pasa si los proyectos, los procesos llamados proyectos inician desde preguntas como esta? ¿Qué es la aportación única que agrega valor al sistema que este proceso va a lograr hacer y por lo cual tengo voluntad e intención de ejecutarlo? Por otro lado, es qué dinámica relacional tengo capacidad de propiciar en la comunidad a la que pertenezco. Y esta comunidad puede ser el nodo a partir del cual emerge un proyecto. Y por último, en una escala mucho más interesante y por lo tanto también muy importante, ¿qué capacidades funcionales necesito desarrollar en mi persona para construir calidad en todas y cada una de las relaciones de las que participo? Estas son preguntas generativas de proyectos y de procesos de carácter regenerativo. Y en este sentido, y ya para cerrar, tomo también esta pregunta de mi querido maestro Federico Llamas, y es, ¿tú crees que el cambio que requerimos enfrentar para los retos actuales debe ser de qué medida? ¿Debe ser una transformación de carácter marginal? ¿Debemos hacer solo ajustes menores a los sistemas con los cuales conllevamos nuestra vida? ¿Tiene que ser una transformación de fondo? Es decir, debemos reinventar la mayoría de nuestros sistemas, pero tenemos tiempo para hacerlo. Es una transformación de fondo y urgente, en medida que debemos reinventar la mayoría de los sistemas en forma urgente porque el umbral no va más allá de los próximos 30 años, o eh, tenemos que generar una transformación de carácter radical, que es buscar soluciones que están desconectadas con la forma de pensamiento con la cual hemos llegado al lugar en el cual estamos. Y en este sentido, pues, ¿cuál es el potencial, ¿no?, de nuestra persona, de la comunidad a la que pertenecemos, del barrio con el cual nos identificamos, de la ciudad que nos da arraigo, de la cuenca, del sistema hídrico del cual respiramos, nos alimentamos y nos hidratamos? ¿O cuál es el potencial de la humanidad a nivel planetario? Y pues muchísimas gracias. Espero haber cerrado a tiempo, Karina. Me faltaba ya casi nada. No, está muy bien, está muy interesante, Delfín. Me llama mucho la atención, me gustó mucho que mencionaste en varios momentos la palabra transformación, ¿no? Transformación a nivel humano, dijiste la humanidad, a nivel personal. Ahorita en esta última diapositiva venía pues primero lo personal, ¿no? Desde un microsistema hacia el macrosistema. Y a mí nada más, antes de empezar con las preguntas y las respuestas, en este sentido de puntualizar, que, por ejemplo, cuando sobre todo estamos en, inmersos en las innovaciones educativas y nos estamos haciendo estas preguntas que hiciste tú al final, nos ponemos a pensar qué se necesita. Y para estas transformaciones, por ejemplo, todo el tema de los que hacemos educación a través de incorporar el desarrollo del pensamiento complejo, pues sabemos que tenemos que ya integrar holismo ambiental y estas, por ejemplo, la bioética que esté regulando, ¿no? La bioética como reguladora de la ciencia y la tecnología y de las acciones del humano. Y a mí me llama la atención que también escuché desde ese pensamiento complejo que uno de los supuestos es que la crisis ambiental es lo que deriva de la mala relación del hombre con el hombre, no del hombre con el ambiente, en un primer plano. Ujú. Y me gusta mucho porque ahorita lo puedo interconectar con lo que dijiste. Debemos de repensar como humanidad que tenemos que transformar, ¿no? Transformarnos y transformar nuestros actos para poder iniciar estos procesos, o sea, para tener nuestro proceso de restauración, de reconciliación y a su vez de regeneración. Entonces, pues muchas gracias. Ahorita Bere tiene preguntas de todos los Sí, participantes que nos gustaría ya abordar para que empecemos como a construir ya pues este aprendizaje colectivo. perfecto. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y listo. Perfecto, pues otra vez muchísimas gracias, Delfín. Gracias también, Karina. Y
justo estuve haciendo como ya un resumen de las preguntas, entonces desde el inicio nos dice, por ejemplo, Prisca, ¿no? Entonces la idea es cambiar de lo sostenible a lo regenerativo. Y siguiendo esa idea que nos invitas en esta reflexión, tanto Josué, Desider, Jair, Rubí nos preguntan si ese es el camino. ¿Qué ejemplo nos podrías compartir de un caso que haya sido exitoso, que pueda marcar justo este enfoque regenerativo? Y desde ahí también te voy a ir haciendo más pasadas. Pues hay varios ejemplos de procesos regenerativos. Algo que sucede con la regeneración es que uno no puede hablar de que existe un proceso regenerativo hasta que la regeneración no exista. Y lo que sucede es que como un campesino, ¿no? Esto es una enseñanza de un maestro, Norman Rodea, ¿no? Un campesino no puede, por más que le grite a una semilla que germine, esa semilla no va a germinar. Lo que un agricultor hace es poner a esa semilla en una serie de condiciones que propician que exista un proceso interno a partir de lo cual germina. Pero no podemos hablar de la germinación hasta que, de hecho, la semilla germina, ¿no? Entonces, una cosa con los procesos regenerativos es que la escala de tiempo a la cual el diseño del proceso tiene que ser conceptualizado es mucho mayor. Hay varios ejemplos, en particular en la página de Regenesis Group, creo que es .com. Hay uno en particular que sucede en McAllen, en donde se pudo hacer todo un proceso social en conjunto con la comunidad para lograr la regeneración de un río, ¿no? Y hay varios proyectos, tienen un libro bastante interesante que es sobre el diseño y el desarrollo regenerativo, donde exponen varios procesos, ¿no? En sí, la regeneración es un proceso que lleva tiempo y que lo único que podemos hacer es no dejar de tener grandes esfuerzos para que exista. Y la única manera de asegurarnos que exista la regeneración es eh, tener una voluntad absoluta en convertirnos en una manera en la que la regeneración existe, ¿no? Y eso implica que si transformamos todas y cada una de nuestras relaciones y en vez de construir relaciones que se sostienen nada más en el tiempo de forma tóxica, busquemos generar relaciones de las cuales podamos decir son regenerativas con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros profesores, con los estudiantes, con los trabajadores, ¿no? Entonces, la primera forma en la cual se emerge esto es a nivel de todo el espacio que te contiene y con el cual interactúas. Y pues sí hay una serie de proyectos marcados, muchos se quedan a nivel de proyecto porque el proceso de construcción de capacidad regenerativa todavía está en marcha, ¿no? Muchísimas gracias, Delfín. En este sentido, justo trayendo este ejemplo, también nos preguntan tanto Norma como Leslie y otros que están conectados si existen indicadores que nos ayuden a marcar justo para que tú puedas decir que este ejemplo es un ejemplo regenerativo. ¿Qué indicadores KPIs indican que en realidad es un proceso regenerativo y cómo se puede validar este diseño? Más que nada para ver la diferencia entre lo regenerativo, restaurativo y reconciliador. Sí, algo que uno de los principios fundamentales de la regeneración es que no hay, uno, que no hay proyectos, sino que hay procesos y estos procesos no pueden ser llevados de un lugar a otro, porque todo lugar es único e irrepetible y las perspectivas de diseño que necesitan ser ejecutadas en un lugar especial o particular no son iguales a las de otra, ¿no? Carol Sanford, ella tiene muchos libros sobre regeneración, tiene Responsible Entrepreneur, Responsible Business, Regenerative Business, y acaba de sacar uno que se llama The Regenerative Life, en el cual de hecho hay muchos ejemplos de procesos regenerativos. Eh, ella, se me fue. Ah,
Se me fue lo que les iba a decir. Este, No, no te preocupes, justo es la relación de los indicadores para reconocer. justo Carol Sanford plantea que la unicidad de lo que existe en un lugar, llamado lugar como sistema vivo, hace difícil que generes, o sea, ella plantea que esta unicidad es tal que no puedes traer cosas de otro lado. Lo que ella le llama es que si tú agarras ideas del pasado, lo que estás haciendo es thugging. No estás pensando en el presente y construyendo nuevas cosas, sino estás trayendo cosas que ya funcionaron en Suiza o en Estados Unidos o en México o en Guatemala o en cualquier país regional o planetario, ¿no? Y lo estás trayendo y lo que estás haciendo es replicar procesos de sistemas exógenos y que pueden derivar de otras formas de pensamiento, ¿no? Entonces la estructuración de indicadores es particular a cada uno de los sistemas. Tú en cada proyecto y en cada sistema necesitas construir una serie de indicadores. Y esos indicadores no los decide el que con un bolígrafo marca las cosas en los planos, sino los indicadores son algo que tendrían que ser decididos de forma consensuada por el lugar mismo. Es decir, la comunidad, el sistema vivo que habita ese lugar, que a través de la humanidad canaliza el potencial de diseño y de la actividad, tiene que, en conjunto, todos los que están inmersos en un proceso regenerativo, tienen que construir sus propios indicadores y entonces ellos reflexionar cuál es el nivel en el cual nosotros podemos observar, ¿no?, que la calidad de la vida, de lo vivo en este lugar, se está regenerando. Lo que sí es que la regeneración es un efecto que sucede a nivel de las distintas capas y de los distintos sistemas que constituyen el lugar. Entonces, uno tiene que ver efectos de bienestar genuino en el capital humano, en el capital social, en el capital financiero, en el capital natural y en el capital producido, que son, desde la perspectiva regenerativa, el enfoque de 5 grandes áreas en donde los efectos de la regeneración se vuelven patentes y evidentes. Super, muchas gracias igual. Y teniendo más claro entonces justo cuáles son estos elementos y desde dónde valorar lo regenerativo, también hay varias preguntas que se relacionan desde cómo podemos entonces empezar, ¿no?, a impulsar este tipo de acciones, y también preguntas desde tu postura, qué opinas acerca de ciertos temas, más que nada vinculado desde lo empresarial, cómo puedo empezar desde lo empresarial o desde acciones de gobierno. Y aquí, por ejemplo, Valentín primero nos dice cuál es tu postura ante la nueva economía, ¿no? Más que nada desde los productos ecológicos que hacen referencia a lo circular, pero que muchas veces están orientados a un poder adquisitivo alto y que entonces como, pues ahí vemos, ¿no?, un contraste en cómo poder llevar esto a más personas. Y desde ahí, desde el sector empresarial, en temas, por ejemplo, de huellas de carbono, ¿qué herramientas conoces para poder impulsar nuevas actividades empresariales o de gobierno desde el lado regenerativo? ¿Cuál es esta postura que tú tienes ante la nueva economía? Bueno, considero que uno de los factores fundamentales es que los procesos, o sea, el emergimiento de nuevos esquemas de pensamiento que impacten de forma directa distintas áreas de la humanidad como la economía o la organización laboral o las estructuras de trabajo, tendrían en todo caso un inicio de características regenerativas si tienen un enfoque fundamental que tiene que ver con el desarrollo de capacidades dentro del sistema en el cual están operando. Si la dinámica económica sigue derivando desde una perspectiva relacional meramente extractiva y transaccional, no va a tener la capacidad de construir capacidades en el sistema de flujos de intercambios que emerge a través de la economía, ¿no? Entonces, si seguimos desde una visión de extracción de valor, ¿no?, y de que se reduce a lo transaccional,
no vamos a llegar a generar un bienestar genuino en todas las áreas en donde esa estructura económica está siendo utilizada. Una estructura económica que derive desde esta perspectiva de pensamiento tiene que involucrar un proceso desarrollante de las entidades que son copartícipes de esta red económica, y a partir de eso poder cambiar las transacciones y la dinámica de extracción de valor a la construcción de agregar valor y generar capacidades en todos los lugares, ¿no? Es algo que todavía se está pensando, ¿no? La regeneración, sí se puede decir, es la punta de lanza del desempeño humano a nivel planetario y de la reconfiguración en cómo habitamos el planeta Tierra, y muchas de estas cosas están ahorita ejecutándose y estructurándose y siendo pensadas para poder realmente de forma acelerada transformar los efectos relacionales que tenemos como individuos, grupos, comunidades o sociedades planetarias. Ok, muchas gracias. Sé que a veces que también es mucha información. De todas maneras, a todos los que están conectados, les recuerdo que les vamos a hacer llegar esta grabación para que puedan otra vez como reflexionar en las palabras del fin. Y yo creo que hay varios que siguen diciendo que, aunque compartiste ese ejemplo, igual puede seguir siendo como los indicadores, por ejemplo, no sé si hay como un grupo central, en este caso también Blanca nos decía, con lo que nos estabas describiendo ahorita, se podría entonces decir que hay indicadores o características generales para poder justo plantear un proceso regenerativo en un sistema. Y tal vez no sé si ahí nos ayude la pregunta de Reinaldo, que dice que ante la situación actual que estamos viviendo en el mundo con la pandemia, eh, no sé si tal vez eso sea un claro ejemplo de un proceso regenerativo, que si cuál es tu punto de vista, y no sé si desde ahí nos puedas decir si sí es un proceso regenerativo y si entonces a través de darnos cuenta de estos cambios, cuáles son esos indicadores, si es que hay un grupo o si no hay, pues ya nos queda un poquito más clara la parte de la calidad en la vida, ¿no? En esa lectura que vamos teniendo en el proceso. Sí, sobre los indicadores, yo creo que sí se puede hacer un set de, digamos, características generales, ¿no? O sea, si hay una perspectiva de campos, de redes, de flujos, de patrones, ¿no? Si lo que podemos medir son los niveles de incremento en el bienestar genuino que existen en distintos elementos, se pueden construir indicadores, y estos serían como conceptos generales a partir de los cuales construir indicadores, ¿no? De la pregunta no entiendo bien, no entendí bien la parte de si esto de lo que está sucediendo con la pandemia es un proceso regenerativo. No sé si Por los cambios que hemos visto, ¿no? En procesos donde han aparecido delfines en los canales, donde ha habido como toda esa transformación en los ambientes naturales, que creo que tal vez desde ahí se refiere Reinaldo, no sé, estoy poniendo palabras, pero él lo que dice es si tú consideras que es un ejemplo de un proceso regenerativo el que hemos dejado tal vez respirar, por así decirlo, a la naturaleza y que han surgido, ¿no? Cosas de cambios que ya no están en nuestras manos. considero que todos los demás entidades vivas de este planeta están aprovechando el espacio que les quedó. Están yendo otra vez a sus instintos y están recorriendo lugares que tal vez durante mucho tiempo no supieron por qué no podían ir, cuando sus instintos migratorios les hacían un llamado, ¿no? Lo que estamos viendo nos sorprende porque hemos dejado de ver, ahora salió la fotografía de los Himalayas a no sé cuántos kilómetros porque ya no hay contaminación, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo no es un proceso regenerativo, lo único que está pasando es que las especies están abarcando los espacios que están quedando huecos porque la humanidad, por una situación pues, fuerte, hemos tenido que dejar de extender nuestra movilidad tanto para poder preservar nuestra propia vida, ¿no? Pero sí considero que esta situación que es de carácter global, que está trastocando los sistemas laborales, los sistemas de salud, los sistemas económicos
y muchos de los fundamentos a partir de los cuales dábamos razón de para qué salir día a día de nuestra casa y operar nuestras vidas, ¿no? Y lo que sí está sucediendo es que se están poniendo en cuestionamiento, y es un gran evento que está teniendo un efecto de profunda disrupción en los constructos y en las fabricaciones humanas, ¿no? Lo que sí considero es que esto puede ser el inicio de un proceso de nuevas reflexiones, de nuevos pensamientos, de nuevas alianzas, ¿no? Que deriven en cada vez un desenvolvimiento humano cada vez menos antropocentrista, menos individualista, menos egocentrista, cada vez más biocentrista, ¿no? Cada vez más en una perspectiva de la verdadera repercusión y reverberancia que tiene la consideración externa que los humanos podemos tener para todo lo vivo en el planeta. En sí considero que en sí lo que sucede no es un proceso regenerativo, sino más bien es un evento natural que está constituyendo un desastre social, ¿no? Ok, muy bien. Y yo creo que en ese sentido también Elisier ahorita nos dice cómo la globalización ha afectado al diseño regenerativo. Creo que por aquí igual hay cierta conexión, ¿no? Con esa pregunta que igual la globalización tiene ciertas implicaciones con estos diseños y procesos. Y desde ahí, no sé si igual quieras ir hilando un poquito conmigo, al meter el tema de la globalización y reconocer que los procesos regenerativos tienen que ver con un enfoque de sistémico, y más desde lo que dices, desde la parte humana, interconexión. También Kevin nos dice cuál es la diferencia que existe entonces con la permacultura. Bien, bueno, el efecto que ha tenido la globalización, como tal vez entendida como esta hiperconectividad humana a nivel del globo, ¿no? Del planeta, yo creo que ha sido bastante interesante, y es porque en la antigüedad, y no es hace mucho, a lo que podemos llamar antigüedad, para que una idea o un constructo de pensamiento llegara a otros lugares, tenían que pasar muchísimas cosas, ¿no? Antes la gente esperaba 6 meses para poder recibir respuesta de la carta que le enviaban a su amado o amada al otro lado de un continente, ¿no? Y ahorita es una cosa inmediata, ¿no? Y recibían la carta y la respondían enseguida, porque pues, la tenían que mandar porque faltaban otros 6 meses o otros 2 meses para que llegara, ¿no? Ahorita esta hiperconectividad lo que nos permite es que la migración de las formas de pensamiento y de las iniciativas y de las búsquedas de voluntad a nivel humano se difundan de mayor rango de distribución. Yo creo que lo que ha sucedido con la regeneración es que la regeneración está empezando a emerger de forma acompasada en varios lugares del mundo, desde distintos entendimientos de la regeneración. Yo trabajo específicamente con el entendimiento que trae Carol Sanford y Regenesis Group, que llevan 25 años trabajando el concepto y los marcos de trabajo a partir de los cuales diseñar. Pero el efecto globalizante lo que tuvo es que llevó esto a muchos lugares y puso la semilla, y esto brindó la semilla, y esto permitió que las personas empezaran a encontrar cuáles son las condiciones para que dicha semilla justamente pues, pueda germinar. De la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? La parte de la relación con la permacultura, igual sí. Tiene mucha relación. De hecho, hay parte de los miembros de Regenesis Group con los que yo he trabajado, el inicio que tuvieron en el cambio de la perspectiva y de la moneda fue justamente a través de la permacultura. Ben Haggard y Tim Murphy fueron fundadores del primer instituto de permacultura en Norteamérica, ¿no? Y fue a partir de ahí que empezaron, ¿no?, a trabajar de una manera distinta. La permacultura en particular es una teoría que busca propiciar la construcción de paisajes alimentarios, ¿no?
y que con esto es una teoría que constituye toda la toma de decisiones en torno a una serie de principios estipulados por Bill Mollison y David Holmgren, que tienen tanto principios éticos como prácticos. La permacultura es una de las grandes teorías que han transformado la manera en la que la humanidad se relaciona con el entorno. Tiene un enfoque fundamentalmente de la construcción de paisajes y de la relación de la satisfacción de las necesidades alimentarias de los humanos en relación, o sea, asociados a estos paisajes. Mucho del pensamiento de la permacultura ha permeado hacia el pensamiento regenerativo, particularmente en metodologías como la narrativa del lugar o la manera en la que podemos desde los marcos de trabajo entender de forma profunda un lugar y hacer que este entendimiento se convierta en algo compartido por todos los habitantes. Ok, y yo creo que también hilando desde la permacultura y desde lo que también venías diciendo de la globalización, creo que hay también desde Jimena una pregunta que atina en este momento, que es también ver cómo lo relacionamos esto con los ODS. Más que nada es cuál es la opinión que tú tienes sobre esto, también en temas de regeneración, y cómo crees que funcionen, o si crees que podrían funcionar. Y nada, decirte que vamos a tener de aquí 10 minutos para cerrar a las 8. Entonces, si podemos ser un poquito más puntuales y también decirles que va a haber algunas preguntas que vamos a tener que entrevistar a Delfín y en un artículo ya compartirles también más a profundidad, pero ahorita vamos a tratar de hacer las máximas. Claro que sí. Los ODS creo que son un gran atino. Creo que a nivel global, ponerse de acuerdo a nivel global en términos de construir entendimientos compartidos es de las mejores cosas que podemos hacer en estos momentos. La humanidad, los ODS plantean una serie de acuerdos y un lenguaje en común sobre el tipo de alcance o objetivo que podemos tener en términos de las iniciativas que generamos. Particularmente tienen un esquema interesante porque sí tiene un esquema de multicapa, o sea, abarca desde la estructura política específica de los países y cómo estos países buscan cambiar las dinámicas regulatorias y legales en medida de ordenarse a este lenguaje en común y sirven como principios de ordenanza o de gobierno en las tomas de decisiones de proyectos de escalas mucho menores, ¿no? Mi opinión es que es un gran acierto haberlo hecho. Hay muchos otros acuerdos internacionales a los cuales cientos de países se han adscrito sin que suceda nada. Ese es mi temor, ¿no? Y hay conferencias cada tantos años sobre el CO2 o sobre distintos temas donde se generan acuerdos, pero no pasa nada, ¿no? Un poco mi temor, aunque coincido que son un gran acierto, mi temor es que otra vez no suceda nada porque plantear estas cosas que incluso pueden ser agobiantes por la escala y el nivel al que se plantean, puede incluso generar una parálisis teórica, ¿no? Y por otro lado, en términos del pensamiento regenerativo, siguen enfocándose a la resolución de problemas, lo cual pues, es ponerle todavía más un velo abrumador a las cosas. Ok, entonces de ahí recordar otra vez el potencial. Y yo creo que igual para ir cerrando, hay dos preguntitas que no sé si también me puedas ayudar a relacionar. Una es hablando de todo lo que es posible, de lo que hemos visto, de cómo reconocer, de ejemplos claros, de analizar si ahorita estamos en un proceso regenerativo con la pandemia o no, de cómo conectan los ODS. También ver desde dónde igual reconocer, donde ya no pueda haber, ¿no?, procesos regenerativos. Y Ana Karen justo pregunta, ¿se podría considerar momentos en los que ya no se pueda regenerar? Y ella dice, ejemplo, manglares como los de Cancún o Yucatán. Y después de que ya terminemos de andar en eso, si nos puedes dar recomendaciones de lecturas, de bibliografía, de la filosofía para profundizar en el tema. Claudia y Daniela han estado también solicitando esta información. Claro.
La regeneración es una característica intrínseca de los sistemas, particularmente de los sistemas vivos. Y ahorita todavía no logramos, y espero que no lleguemos ahí, que exista verdaderamente un lugar en la faz de la Tierra en donde podamos decir que el sistema vivo ha sido completamente pues pulverizado, ¿no? O sea, aunque tenemos las dead zones, estos volúmenes de la columna de agua oceánica que no tienen, por su nivel de toxicidad, no tienen vida en el interior, ¿no? Son estas manchas de agua tóxica. Esto se encuentra inmerso en un sistema de la misma cualidad, que es el sistema hídrico global, que sí está vivo, ¿no? Entonces, la regeneración es una característica intrínseca de los sistemas vivos y esto plantea que entonces todo sistema de este planeta es capaz de ascender su propia estructura y sus flujos y patrones al nivel de regenerarse a sí mismo. Los manglares, si bien la regeneración, una cosa importante que tiene es que la regeneración no implica que cuando tú planteas la posibilidad de la regeneración de un lugar, este lugar regrese a ser lo que antes era, sino la regeneración lo que plantea es que somos capaces de vincularnos en un alto nivel de calidad con el lugar para construir dinámicas que lleven a ese lugar en ese estado actual a un nivel más alto de complejidad y que este nivel de complejidad permita la expresión de la vida a nivel de abundancia y diversidad. La humanidad, con anterioridad, cuando las culturas fluviales se asentaron a nivel global, de la cual deriva toda la agrobiodiversidad con la cual nos alimentamos, generó esto, generó lugares de enorme abundancia y diversidad que prosperaron y que cimentaron la capacidad humana para la construcción del lenguaje y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso, en lugares donde no hay manglar, una de las herramientas que podemos hacer es, evidentemente, procurar la restauración del lugar, la saneación de los suelos, la recuperación y la disminución de los componentes tóxicos que hemos vertido en el lugar, pero esto no implica que el lugar vuelva a ser como era antes, pero sí somos capaces de hacer que el sistema vivo que existe ahí se fortalezca y que empiece a crecer en un bienestar genuino, ¿no? Y que en términos prácticos la salud con la cual la vida cohabita y coevoluciona en ese lugar se vea incrementada con el paso del tiempo en medida de nuestra interacción con el lugar. Sobre la bibliografía, yo les recomiendo ampliamente buscar autores como Carol Sanford. Tiene 5 libros muy interesantes sobre el emprender responsablemente, el hacer negocios responsables, negocios regenerativos. The Regenerative Life tiene otro que se llama No More Feedback. Se plantea desde el feedback, la retroalimentación es una dinámica tóxica de los sistemas que no permiten el desarrollo. Regenesis Group también tiene muchos textos, tiene varios artículos, ahí pueden buscar a Ben Haggard, a Tim Murphy, a Pamela Mang, a Nicholas Mang. Tienen una amplia cantidad de artículos en distintos medios. Está el libro de Comunidades Regenerativas de Daniel Christian Wall, que también es bastante interesante. Hay muchos recursos también en el Schumacher College, que es un nodo de pensamiento de altísimo nivel en la actualidad, en donde se reúnen muchas personas como Vandana Shiva, Fritjof Capra, David Orr, Stephen Harding, Satish Kumar. Son grandes pensadores que han propiciado y han fundamentado y sostenido las bases para que este tipo de cosas existan. Igual, Delfín, si gustas, justo en el artículo que podemos pasar y en el correo de para todos los asistentes, podemos compartirles también como la lista de referencias que Delfín nos pueda compartir para que ustedes puedan tener también toda la información. Y a mí me gustaría aprovechar estos últimos 4 minutos que nos quedan para que tanto tú como Karina
que han estado como súper interesados en que nos cuenten dónde te pueden encontrar, si hay un curso para seguir hablando al respecto, si puedes compartir los datos de Instagram, como justo para seguir ahondando en la conversación. Entonces, desde Ashoka, primero les quiero decir que nos comprometemos a tener una entrevista contigo para poder ahondar más en 7 preguntas que todavía nos quedaron pendientes y compartírselos a todos y a todas. Y también que ahorita nos puedas decir dónde te pueden encontrar y más que nada desde la UMA, qué cursos hay para que podamos seguir, ¿no?, adentrándonos. Karina. Vas, tú compárteles desde la UMA qué cursos tienes. Bueno, la UMA tiene toda una tiene un programa de extensión universitaria, bueno, de diplomados y de cursos que se generan en particular en fechas, digamos, que se juntan todos. Hay un ciclo de primavera y un ciclo de otoño. Todo está en la página de la UMA. Aparte está pues todo el esfuerzo que durante 10 años hemos en conjunto construido para tener la preparatoria, de la cual Karina pues es diseñadora y directora y es pues la vela que impulsa todo ese barco, ¿no? Entonces de la preparatoria y aparte están las maestrías que van desde arquitectura, arquitectura, diseño y construcción sostenible, política ambiental. Ahorita, Delfín, perdón, pero ahorita tú tienes cursos en extensión universitaria. Ahorita no, en este momento no tenemos uno, pero se puede armar uno si una de las cosas que faltan es que si la gente, o sea, si armamos un grupo de personas, podemos entonces armar un grupo, por ejemplo, ¿no? Y pues, no sé, en Twitter estoy como de Lefin, y ahí posteo información. Súper, pues sí, miren, igual justo vamos a poner, si alguien está interesado en ahondar y ver si podemos organizar algún curso virtual, también en sus correos les va a estar llegando esa información para que puedan levantar la mano, tomarles en cuenta y ver si nos organizamos. Qué bueno que existe como ese interés, porque entonces quiere decir que este tema sí nos movió y justo es el objetivo, ¿no?, de estos momentos, poder repensarnos, poder replantear, poder ver otros horizontes. Así que, Delfín, otra vez, muchísimas gracias. En los comentarios del chat vas a poder estar viendo también como, pues, todas estas emociones que surgen de haberte escuchado. Y yo nada más quisiera, pues, también, Karina, por toda la organización y todo el coliderazgo para hacer posible este evento. Estuvimos más de 410 personas un poquito aquí conversando, así que ya después vamos a ver de cuántos países, así que otra vez muchísimas gracias. Les recordamos que este es el primer evento de una serie de eventos que tenemos en la cumbre para que sigan participando en otros espacios. Agradecer a los que han impulsado esto y más que nada también al TEC que nos hizo posible prestar esta herramienta para poder estar más personas al mismo tiempo. Y les recuerdo que vamos a entrevistar a Delfín, prometido desde Ashoka, y les vamos a estar haciendo llegar a todas las reflexiones. Un abrazo. Yo antes también que se metan ahorita a la página de la UMA porque estamos ofreciendo masterclasses virtuales gratis con un montón de temas que vienen desde los 7 posgrados que tenemos, que son muy valiosos y ahorita queremos como contribuir en este fenómeno a precisamente generar aprendizaje desde nuestra casa con todo lo que podemos compartir. Y también nada más antes de cerrar, felicitar a todos los participantes, que el chat estuvo muy movido, no nada más haciendo preguntas, sino retroalimentando, los mismos participantes retroalimentando las preguntas de otros y generando eso que decíamos al principio, que es la inteligencia colectiva, que es de verdad de las cosas, yo creo que más regenerativas que tenemos los seres humanos en la actualidad, ¿no? Esta posibilidad de retroalimentarnos y de ver desde dónde miramos el mundo para complementarnos. Pues muchas gracias a todos y gracias, Veré. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo, nos vemos.